Vamos a hablar un poquito distinguiendo los diferentes tipos de lenguaje que podemos encontrar. Existen complejidades a la hora de elegir una referencia apropiada al idioma hablado por alguien como su primer idioma o idioma dominante. Durante años la gente ha usado el término lengua materna, pero ¿qué pasa si el idioma de alguien no es el mismo que el hablado por su madre? Si lo hice mención recién. Así que otro término utilizado por algunas personas es el primera lengua, pero ¿qué pasa si el lenguaje mejor controlado por la persona no es el primer idioma que se ha aprendido? Se han propuesto otros términos como vernáculo, lengua nativa, lengua de cuna u otros, ¿sí? Entonces, hay comunidades que parte de su identidad el idioma es fuerte. Y otros que deciden que no, que su identidad es su vestimenta, es su tierra, es su comida, es su música, pero no es el idioma, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a encontrar con muchas situaciones que nosotros tenemos que ir viendo cómo servimos en esta situación, ¿sí? Cómo es la mejor forma o la más estratégica de servirlo. Y tal vez en el futuro digan, ¡wow! Y si y si tenemos un diccionario en Yanesha, y si aprendemos allá, bueno, sí, pero no por imposición nuestra. Sí, tiene que ser algo que realmente salga de ellos. Y fue el otro día en noviembre, hicimos un método de participación comunitaria en una comunidad más cercana a la ciudad. Una ciudad que ha tenido mucha influencia de alemanes, Villarrica, de gente del café, la capital cafetera del Perú. Muchos turistas, ¿sí? Está más cercana, está incluso que se llega en carretera asfaltada. Y fuimos a la escuela, le pedimos al director que nos dejara hacer un método de participación comunitaria con los alumnos de cuarto y quinto año. 17, 18 años. Esos chicos en 2 años son padres. ¿Sí? Si no son padres ya, ¿sí? Entonces es la generación que va a determinar, ¿sí? la próxima generación que tenemos ahora en 10 años. Y les hablamos de qué sueños tienen ellos con su cultura, con su idioma, y nos decían, queremos un diccionario en Yanesha, queremos la película Jesús en Yanesha. Hermano, ya está. Ya está el diccionario, ya está la película. No saben, ¿sí? No sabían de qué estaba. Entonces está fallando la distribución, está fallando la promoción, ¿sí? Y una generación que es importante, es clave hoy, ¿sí? Podemos hacer cosas que nos determinen, ¿sí? Cómo podemos ayudarnos. Pero tenemos que entender la complejidad, ¿sí? Tenemos que entender qué va a pasar hoy con toda esta gente que migra, ¿sí? Acá ustedes son más experimentados con todo lo que tiene que ver con migraciones, ¿sí? Con diáspora, ¿sí? Con gente que va y que viene, ¿sí? Y que tiene contacto con otros idiomas en el camino y cuando llega allá, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando esas personas vuelven, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hacen a la ecología del idioma, hacen a la sociolingüística del idioma, ¿sí? En cuenta. Pero sí, tal vez necesitamos más de un viaje, ¿sí? Necesitamos más de un viaje, necesitamos que nos conozcan. Estamos hablando de culturas relacionales, de culturas comunitarias, ¿sí? Donde hay que crear vínculos de confianza. Tengo que tener las relaciones claves que me acompañen, ¿sí? Para que realmente ellos me reciban y realmente ellos sean sinceros con lo que nosotros les preguntamos y que ellos puedan entender desde un principio, estamos acá para servirlos, estamos acá y nuestro deseo es acompañarlos en el desarrollo de su idioma, ¿sí? Ustedes no quieren, nos vamos al de al lado, ¿sí? Tenemos suficiente, ¿sí? Tenemos suficiente trabajo como para ponernos a rompernos la cabeza con alguien que no quiere algo, ¿sí? Ahí está la idea. Entonces nosotros tenemos que saber expresar. Hay un material que se llama el uso sustentable del idioma,
que es otro taller, otra materia que desarrolló el hermano Paul Lewis. Les puedo poner el PDF porque es para uso libre y en español ya está publicado, pero él usa un gráfico. Hay gente que usa el gráfico de un río y otros el gráfico de una montaña. Algunos lo deben haber visto, ¿sí? Para determinar el IGIS, la graduación generacional que hay, intergeneracional que hay del uso del idioma, ¿sí? A mí me encanta ese gráfico, el de la montaña, porque yo una vez que analizo, wow, y eso que no llovía en Mitre. Nosotros podemos determinar, bueno, este idioma está en peligro, este idioma, cuando investigamos la vitalidad del idioma, cuántas generaciones usan o no el idioma, y yo con esa montañita yo ya les puedo mostrar a ellos. ¿Ustedes quieren ir para arriba? Acá estamos nosotros para ayudarles a subir la montaña, a que el uso del idioma sea cada vez más sustentable. ¿Ustedes quieren ir para abajo? Ya van solitos, ¿sí? Pero muchas veces las personas, como se levantan y lo primero que piensan es que voy a comer, que le voy a dar de comer a mis hijos, no se ponen a pensar en qué idioma le voy a hablar a mis hijos para que mi idioma no se muera. Y tal vez ahí se dieron cuenta de que está en sus manos, que no pueden culpar al gobierno, que no pueden culpar a la escuela, que no pueden culpar a nadie, que es su propia decisión, autodeterminación de decir, yo y mi casa vamos a hablar este idioma, y eso va a hacer a la vitalidad de ese idioma, ¿sí? Y les recomiendo leer sobre la revitalización del idioma hebreo, ¿sí? Que es por casualidad uno de los únicos idiomas que ha resucitado, podríamos decir, que ha sido revivido por la decisión de un hombre de hablar a sus hijos en un idioma y empezar a traer neologismos y empezar a revitalizar un idioma que hacía 2000 años que no se usaba para la vida diaria, ¿sí? Entonces, no 2000 años, 1900 años. Entonces, necesitamos ver que la decisión es propia y a veces la gente, si no se lo dice, no se pone a pensar en eso. O sea, a mí el gráfico de la montaña me gusta mucho porque les clarifica a ellos para qué estamos nosotros, ¿sí? ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es que suban la montaña, ¿sí? O que se mantengan en un estadio en la montaña donde sea el deseo de ellos con su idioma. Pero si ellos quieren seguir yendo para abajo, ya van solitos, nosotros nos vamos a otro idioma, ¿sí? Porque hay muchos para elegir todavía. ¿Comentarios, preguntas? Sí. Se vuelve conflictivo. Y a veces los chicos de la universidad, a veces les preguntan qué lengua originaria hablas, cuál es tu lengua materna. Y por ejemplo, en mi caso, luego viene cuando uno tiene que rellenar dice cuál es tu lengua materna. En mi caso, mi lengua materna siempre he puesto que es el español, porque mis padres no hablan. Su L1 es el náhuatl, pero a mí me enseñaron el español, el náhuatl. Mi lengua el náhuatl lo escribí después. Entonces siempre te ponen en el cuestionario, no puedo opción por una opción, pero claro. Hablas, pongo el español. Claro, claro. No pongo el náhuatl, y aunque otros tienen una diferente noción. Por eso los censos no nos ayudan. Por eso los censos no nos ayudan, porque a veces las mismas personas, en tu caso tú estás diciendo tu realidad, pero en otras veces la gente no quiere decir de que su primer idioma es el náhuatl. También está esa situación. Entonces, por eso es que no nos podemos basar muchas veces en eso. Pero esto es mejor decir L1, L2, si ustedes quieren, lengua vernacular, ¿sí? Pero ustedes pueden elegir la terminología porque está abierto, ¿sí? Nadie se ha puesto de acuerdo todavía,
porque es muy cambiante, porque es muy subjetivo al contexto donde la persona esté viviendo, ¿sí? Bien. A menudo la razón para referirse a este lenguaje primario es la suposición de que es el lenguaje mejor controlado o con el que más se identifica. Sin embargo, las personas aprenden sus idiomas de diferentes maneras, de diferentes personas, a diferentes edades y con diferentes propósitos. Ahí tenemos a Javier. Algunas personas utilizan ciertos idiomas para ciertos temas. Por ejemplo, un idioma para la lectura, otro idioma para fines religiosos, otro idioma en el mercado, ¿sí? Es complejo, ¿sí? No lo podemos limitar a algo muy, muy sencillo porque es complejo. Y después entramos, a nosotros nos gusta mucho predicar sobre la lengua materna, pero podemos encontrarnos como personas, como un alumno que tuve este año, que de alguna forma se ofendió con algo que dijo otra persona, y entonces él es un hablante del quiché de Guatemala, y él tuvo que emigrar a la ciudad y dejar de hablar quiché, y porque hablar quiché era a riesgo de su vida, ¿sí? Porque en el tiempo de la revolución ahí en Guatemala, del levantamiento de la guerrilla, los guerrilleros eran hablantes de quiché. Entonces se asoció a toda la etnia con la guerrilla. Entonces él tuvo que dejar de hablar su idioma. Y es muy triste porque fue forzado a eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos nosotros cuando comunicamos todo esto, porque las personas a veces dejan su idioma justo. ¿Sí? No porque quieran, ¿sí? Sino porque a veces son forzados por muchas situaciones que pueden sociolingüísticamente que suceden en sus entornos, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes también de por qué una persona, tal vez yo le pregunto, pero tú eres mije, tú debes hablar mije. No, yo no hablo mije. ¿Por qué no quiere reconocer o por qué no habla mije directamente? ¿Sí? Entonces tenemos que entender esto, la complejidad de hoy en día. Hace 50 años llegábamos a comunidades aisladas, donde la gente compartía una misma cultura, un mismo trasfondo, mismas vivencias, todos comían lo mismo, todos hablaban de lo mismo, ¿sí? Hoy hay tanto movimiento de personas y tantas dificultades que puede haber atravesado esa comunidad, que necesitamos ir abiertos, ¿sí?, a entender ese contexto sociolingüístico que ellos tienen como algo único, ¿sí? Y tenemos que estar abiertos a que, pero es que yo trabajé en la Mixteca y 34 años, nunca había escuchado que una comunidad mixteca viva esto. Sí, pero hoy puede darse, ¿sí? Bien. Ya hablamos un poquito de desarrollo, hablamos del propósito. Vamos a ver un poquito el ciclo de la investigación, ¿sí? Y hablamos de investigación como en inglés diríamos research, no tanto survey, pero más como research, ¿sí? Entonces la investigación que describimos es cíclica, como se muestra en la figura 1, que es esta que está acá, ¿sí? Lo primero que nosotros hacemos es crear preguntas de investigación. Esto es uno de los temas más clave e importantes de este taller. ¿Cómo creamos preguntas de investigación? La pregunta de investigación es el corazón de la investigación, de la evaluación. ¿Qué quiero saber? ¿Sí? Quiero saber la vitalidad del idioma. Esa es una pregunta de investigación. Quiero saber la situación del multilingüismo en ese idioma. Quiero saber qué capacidad tienen ellos, ¿sí?, con el español o la lengua de comunicación más amplia, ¿sí? Queremos saber los usos que tiene ese idioma, ¿sí? Esas son las preguntas, ¿sí?
En base a la pregunta de investigación, vamos a decidir la mejor manera de contestar esas preguntas. La vitalidad, ya sabemos, es a través de la observación de los niños, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre vamos a querer investigar vitalidad y por lo general siempre vamos a incluir como herramienta la observación, ¿sí? Queremos observar qué sucede con los niños. Y también vamos a hacer tal vez un cuestionario de uso para el hogar, ¿sí? Y vamos a visitar ciertos hogares y preguntar qué usos tiene el idioma en ese hogar. Para eso vamos a tener que conocer cuáles son esos hogares claves donde hay 2 o 3 generaciones viviendo en la misma casa, ¿sí? Eso pasa mucho acá en México, ¿verdad? Que viven los abuelitos, que viven los tíos, que viven la familia nuclear y los hijos de esa familia, ¿sí? Y a veces hasta los nietos. A veces tenemos 5 generaciones en una casa, ¿sí? Eso pasa mucho en México, ¿verdad? Muy bien. Esos son los hogares que a mí me gusta ir a visitar y que yo voy a poder decir, bueno, ¿y en qué idioma habla el abuelito con el niño? ¿Y en qué idioma hablan en la mesa? ¿Y en qué idioma le responde tal y tal? ¿Sí? Esos son los cuestionarios de uso del idioma que vamos a llenar de la casa. Eso también me da indicios de vitalidad. Entonces, lo que vamos a ir evaluando esta semana es qué tipo de herramienta me va a responder las preguntas de investigación que yo tengo planteadas para mi investigación. Pero lo primero que yo necesito es determinar qué quiero saber, ¿sí? Quiero saber el uso del Nuevo Testamento que se publicó en el año 78, hace 45 años. Es una pregunta de investigación. ¿Qué me va a determinar a mí la respuesta a esa pregunta? Y un cuestionario de uso en la iglesia, ¿sí? Conocer si tienen copias, por lo menos de ese Nuevo Testamento, porque capaz que no lo usan porque las ratas se comieron los últimos, ¿sí? Allá en Papúa se le hicieron cigarrillo, ¿sí? Lo usaron como papel de cigarrillo a la Biblia. La humedad del lugar, la sequedad del lugar la deterioró, ya no tienen más copia. Por eso no usan. Ah, bueno, entonces planteemos ahora una pregunta ¿desean ellos tener las escrituras? Podemos hacer una reimpresión, podemos hacer una revisión, ¿sí? Pero clave en nuestra investigación, la pregunta de investigación, la metodología que va a responder esa pregunta de investigación. La recolección de datos. La recolección de datos puede ser secundaria, como les dije, de biblioteca, o primaria yendo a un viaje de investigación. Y volvemos y analizamos los datos, ¿sí? Antes de irnos a la próxima investigación, antes de hacer el próximo taller, analizamos los datos y después escribimos la observación y sacamos las conclusiones que serían la redacción del reporte, ¿sí? Y después, tal vez redactando el reporte y sacando conclusiones, surgieron nuevas preguntas de investigación. Por eso es cíclico. Toda evaluación debe comenzar con la investigación secundaria, revisando lo que ya se conoce. Cuando hacemos una investigación secundaria, recogemos información de fuentes como bibliotecas, informes de ONG, entrevistas con personas externas bien informadas, trabajo de investigadores anteriores e internet. Es súper importante ver qué escribieron los lingüistas cuando pasaron por ahí por primera vez. Hemos tenido estos expertos que se recorrieron mucho, se caminaron mucho de estos países y que ellos hicieron las primeras aproximaciones de lo que sucedía, ¿sí? Necesitamos ir a los archivos y encontrar qué hay sobre eso, qué está escribiendo el gobierno sobre estas comunidades, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sucedido algo catastrófico en el lugar? Por ejemplo, se los ha movido por cuestiones de guerras, se han desplazado por una situación de sequía y de hambre, han tenido que emigrar a otro sector de la misma región. ¿Qué ha pasado en el lugar? ¿Hubo una inundación?
entonces la gente se movilizó para otro lugar. Necesitamos conocer la historia y qué ha sucedido y los contactos que pueden haber habido en esta situación. Entonces necesitamos conocer todo lo que hay disponible sobre ese idioma que yo voy a ir a investigar. Tal vez yo no encuentro nada. Bueno, me voy a la cabecera municipal. ¿Qué me dicen ahí? ¿Sí? Me voy a un pueblo más cercano y ver qué puedo encontrar por ahí, ¿sí? Pero de alguna forma yo tengo que encontrar información para poder guiarme, ¿sí? A veces es muy difícil. Estamos ahora, hace 3 años, con una propuesta de investigación con un idioma de Colombia que está en un sector donde no podemos entrar por la guerrilla, ¿sí? Y por la situación de orden público. Pero nos han reportado que existe ese idioma. Ahora esa gente no sale ni nosotros podemos entrar. Entonces estamos muy en conflicto con ver cómo hacemos. Así que los investigadores han ido a vivir por etapas, así como les digo, es un matrimonio sin hijos, han ido a vivir como a los pueblos más cercanos para ver cómo pueden ellos acercarse a la región, solo para determinar si es un idioma diferente a la familia que hay ahí en esa región. Entonces es muy difícil. Estamos muy como trabados, pero nos pasa, no hay nada escrito, solo hay reporte de gente que los ha escuchado y que dice no es ni este, pero pensamos que es relacionado. ¿Sí? Entonces hay situaciones extremas también donde no se consigue, pero bueno, se está tratando de ir y oramos, ¿verdad?, de que se solucione la situación ahí para poder entrar y poder servir a esta comunidad. Bien, estamos todavía bien con el tiempo. La investigación primaria se realiza a través de 3 metodologías que describimos como observar, preguntar y medir. Podemos observar cómo las personas utilizan los idiomas, podemos preguntarles sobre la manera en que los utilizan y cómo se sienten con respecto a ellos. Podemos medir cómo estos se diferencian, cuántas personas lo utilizan de una determinada manera o cómo se sienten con respecto al mismo, ¿sí? Entonces, observar, preguntar y medir. ¿Sí? Esos son como los 3 pasos más importantes o como nuestras herramientas más importantes, ¿sí? Queremos ir a observar, entonces vamos a tratar de, si vamos, hacemos un viaje, estar atentos, ¿sí?, a lo que pasa. Es lindo ir el domingo para asistir al culto, para ver cuando la gente está un poco más relajada, ¿sí? Ir y sentarse a conversar con ellos. Tenemos que interactuar para poder observar qué está pasando en el lugar, ¿sí? Y hay 2 tipos de investigación, ya dijimos, la secundaria y la primaria. A lo largo de este proceso intentamos usar la triangulación para aumentar la validez de nuestros datos. Por ejemplo, si nosotros escuchamos a personas de diferentes dialectos comunicándose con muy poca dificultad, nos dice que entienden a la gente que habla de otro dialecto y notamos muy poca diferencia de los rasgos lingüísticos entre los dialectos, entonces podemos estar bastante seguros de que las 2 variantes son similares. Podemos ir a los mercados y preguntar o observar qué está pasando. Si yo tengo un conocimiento un poco de ese idioma, me va a ayudar a ver cómo estas variantes están interactuando. Pero bueno, eso también es parte. Es muy importante que yo anote las fuentes de información, ¿sí? Que cada vez que yo encuentre información, anotar de qué fuente yo obtuve esa información, si es una comunicación personal con alguien, si fue una comunicación por correo electrónico, si fue de tal libro, si fue de tal publicación académica. Es muy importante, porque si yo tengo que justificar, por ejemplo, que es un idioma diferente que no está listado en el etnólogo, yo tengo que hacer una justificación con fuente, ¿sí?
Yo entro al etnólogo y nosotros como trabajadores de SIL podemos hacer cambios en el etnólogo. Podemos entrar y llenamos una planilla donde tenemos que justificar con fuentes, ya sea de comunicación personal o fuentes académicas, de que estamos diciendo que ese es otro idioma independiente o que estos dos idiomas son los mismos. Entonces vamos a unir estos dos idiomas que en el etnólogo están listados como separados. Nosotros vamos a justificar con esa fuente de que son un solo idioma, no dos separados. O vamos a decir que ese idioma no existe. Que alguien reportó hace 20 años al etnólogo que ese idioma existía, pero ese idioma no existe. Hemos viajado a la región, hemos preguntado y nadie conoce ese idioma no existe, alguien se lo inventó. ¿Sí? Y puede pasar que alguien reportó que ese idioma existía y el etnólogo lo tomó como un dato fidedigno hace 20 años, 30 años y lo incluyó. Pero hoy nosotros podemos informar con información más certera y con fuente que certifique de que ese idioma no existe. ¿Sí? Me ha tocado todos esos casos. Hacer uniones de dos idiomas que estaban como separados, agregar idiomas nuevos y reportar idiomas que no existen, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo porque ¿saben quiénes entran a hacer esas cosas? Los académicos seculares. ¿Sí? Por ejemplo, en Guatemala los lingüistas habían determinado que eran 80 idiomas mayas. Los lingüistas mismos seculares entraron al etnólogo y ellos sí hicieron el cambio de que no, que son 40. Hay políticas lingüísticas detrás de esto, ¿sí? Un gobierno prefiere decir que son 40 y no que son 80, ¿sí? Porque si ellos cumplen con ciertos requisitos para la ONU, la UNICEF y todo esto, ellos son considerados países desarrollados o en desarrollo, cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, nosotros que somos los que estamos en el terreno, muchas veces no nos importa esto, pero nos tiene que importar. En Vietnam hay 200 idiomas, el gobierno solo reconoce 50. Sí, pero tiene que ver, sí, si uno fuera el gobierno y tenés que crear educación para toda esta gente, alfabeto para toda esta gente, material de educación, te mirás el bolsillo y decís, bajemos el número. Nadie se enorgullece por tener una gran cantidad de idiomas porque eso significa más fondos que tienen que ir implementados para la educación. Entonces, políticas lingüísticas, esto es un aspecto muy importante de la materia de sociolingüística teórica, ¿sí? Cómo afectan las políticas lingüísticas en los gobiernos. Mañana lo vamos a ver un poquito más.